Buenas, buenas. Vamos a hablar con este vídeo del eclipse de sol total que vamos a tener en Aries en el grado 19 el 8 de abril. Estamos entre eclipses en este momento, en el portal entre eclipses. Acabamos de tener el eclipse de luna llena de nodo sur en Libra. Vamos hacia el eclipse de sol en Aries. El momento entre eclipses es el momento más intenso porque ocurre todo a la vez. Llega muchísima información. Llega información del primer eclipse y llega información del segundo eclipse. Entonces llega información sobre aquello que hemos de soltar, llega información sobre hacia dónde apuntamos ahora. Entonces es algo, sí, el momento entre eclipses tiene mucha intensidad. Entonces vamos a repasar un momento que es un eclipse. Los eclipses son tránsitos, digamos, por decirlo de alguna manera, especiales, son lunas nuevas y lunas llenas especiales. Y habrás escuchado, yo lo repito siempre, que los eclipses te alinean con tu propósito. Tú tienes un propósito, que tú no sepas cuál es tu propósito en esta vida, no importa. La vida lo sabe. ¿Sí? Hay varios niveles de propósito que están marcados en la carta astral de una persona y el propósito más alto es el nodo norte, signo y casa, y también los contactos que haga con demás planetas, ¿vale? Entonces, los eclipses trabajan con los nodos. Sí, hay una diferencia entre eclipses y otros tipos de tránsito, porque cuando tú tienes un tránsito de Plutón, de Urano, de Saturno, ocurren acontecimientos que tú no tienes ningún control sobre esos acontecimientos, pero tú puedes decidir si vas a tomar o no vas a tomar el aprendizaje. ¿Sí? Hay gente que no toma ningún aprendizaje del tránsito. El tránsito le refuerza la narrativa, no cambia su narrativa con el tránsito, no se mueve de donde está. Se mueve de situación, pierdes el trabajo, no sé, pierdes una pareja, pasan cosas, pero aún te quedas ahí parado con la misma historia, ¿vale? Con el eclipse esta posibilidad, este chance no lo tienes. Con los eclipses has de hacer el proceso sí o sí. Es un proceso interno, es un proceso de reconfiguración energética. Yo siempre digo que al eclipse no le importa si cambias de trabajo, si no lo cambias, si te separas, si no te separas, si vas con este, si vas con el otro, si te quedas en Barcelona, te vas a Madrid. Sí, al eclipse no le importa nada de todo esto. Al eclipse lo que le importa es que tú hagas un cambio interno. Es energético. ¿Sí? El nodo norte, el propósito es energético, no va de una situación concreta en la que tú tienes que estar, aunque sí es verdad que hay situaciones donde tú puedes desarrollar tu propósito de manera más rápida, de manera acelerada, pero no va de situaciones concretas. Y también los eclipses no van muchas veces de situaciones concretas, de acontecimientos contundentes. ¿Sí? Mientras los tránsitos son planetas que se mueven y esto trae acontecimientos, los eclipses tienen que ver con los nodos, que son puntos matemáticos. Entonces, para la mayoría de las personas, los eclipses son tomas de conciencia. Ocurren cosas, pero pueden ser cosas muy pequeñas, pero en eclipse tú ves. En eclipse tú ves el 5D, tú ves el propósito. Entonces, esto te favorece la toma de conciencia, te das cuenta. Y como te das cuenta, claro, esto luego puede traer acciones, ¿sí? Puede traer cierres e inicios, que es lo que suele pasar en eclipse. Pero para muchas personas los eclipses, esto depende de cómo te caiga la carta, son movimientos muy sutiles. ¿Vale? Luego, a veces sí que producen cambios muy contundentes en la vida de algunas personas, pero ha de ser que el eclipse cae de una manera específica en tu carta, impactando directamente un planeta, especialmente un planeta personal. Luego también los eclipses son más fuertes cuando caen en casas angulares, pero sobre todo para las personas que tengan retorno nodal. Si tienes tu retorno nodal, pues los eclipses son life-changing y no tardas mucho en darte cuenta. Esto lo sabes, esto te está pasando con mucha intensidad. Ya estás viendo que se viene un momento de mucho cambio. Entonces, son cambios para todos, pero digamos que el nivel de contundencia que tienen estos cambios, el impacto que puede tener en 3D, en tu vida, no es el mismo para todos, ¿ok? Luego, ¿de dónde venimos? Venimos del eclipse de luna llena en Libra. Esto fue un eclipse de luna llena, son finales, y era de nodo sur, finales de aquello que ya no está alineado conmigo. Para entender los eclipses sirve pensar qué es lo que ocurre cuando hay un eclipse. Hay algo que se eclipsa. En el caso del eclipse de luna llena, ¿qué se eclipsó? La luna. ¿Qué es la luna? Las emociones. ¿En qué signo? En Libra. Entonces se eclipsó. Esto no es un día, ¿eh? O sea, es un día el eclipse, pero luego hay un proceso mínimo de 6 meses por hacer. Se eclipsó una forma de manejar
mis emociones desde Libra, desde patrones Libra. Complacer de más, agradar de más, codependencia, desequilibrio en los vínculos, una excesiva importancia que le doy al vínculo, a lo que los demás piensan de mí, quedar bien, ¿ok? Todo esto desde lo emocional, porque es la luna. Entonces, lo que pasa con el eclipse es que la luna se vuelve oscura, sí, porque hay algo que se está eclipsando. Si ese día no entendemos nada, solo sentimos. Y luego hay un movimiento de volver a la luz. ¿Sí? Después de un contacto emocional muy profundo, que realmente es un movimiento de limpieza. Los eclipses son movimientos de limpieza. Los eclipses te quieren limpiar de aquello que ya no está alineado contigo, no está alineado con tu propósito actual. Entonces, en ese sentido, son pérdidas. Hay mucho que soltar en eclipse. En eclipse de luna llena iba de soltar patrones emocionales y ahora vamos hacia un eclipse que es un eclipse de sol que va de soltar el sol, porque aquí se eclipsa el sol, es el sol que se eclipsa. ¿Y qué es el sol? Tu identidad, tu yo. Entonces hay un nivel de tu identidad que con este eclipse se eclipsa. ¿Sí? Entonces hay algo que se muere también. ¿Sí? Los eclipses van muy relacionados con el tema de soltar, con el tema de tener que hacer un proceso de transformación. Aunque este eclipse sea un eclipse de sol en Aries, inicio, sí, potencia, sí, todo nuevo, para ir a lo nuevo hay que soltar lo viejo. Y como este eclipse viene con mucha potencia de nuevo, con mucho empuje hacia lo nuevo, esto quiere decir que hay mucho por soltar. Habrá que soltar mucho con este eclipse, si no, no puedo ir a esta potencia. Entonces, se eclipsa el sol, se eclipsa un nivel de identidad, se eclipsa una forma de manejarte, de manejar tu identidad en el mundo. Si esto es un cambio grande, ¿sí? Porque es mucha transformación cuando algo toca la identidad. Y este es un eclipse de sol total, que quiere decir que tiene más potencia y se ve de manera más inmediata. Es más rápido. Sí, es total, o sea, viene con todo. ¿Sí? Y viene en Aries, que tiene potencia, y en Nodo Norte. Entonces, todo remarca el tema del inicio, el tema de ir hacia algo nuevo, que tiene que ver con Aries, tiene que ver con la energía ariana. Aries es energía del yo. Aries es energía del yo auténtico. ¿Sí? Aries es el yo, Libra es el nosotros. Es importante entender que los eclipses trabajan en tándem, van juntos. Este eclipse va junto a la del otro día. Sí, porque con el eclipse del otro día lo que ha pasado es que empieza un proceso, ¿sí? Donde ahí que hemos visto con este eclipse, que ya basta de complacer tanto, ya basta de agradar a todo el mundo, ya basta. Sí, ya basta de complacer tanto los compañeros de trabajo, el jefe, la pareja, la otra pareja, los amigos, los hijos, sí, ya basta. Ya basta de dar de más, que este dar de más en realidad se basa desde la carencia. Sí, yo doy de más porque quiero recibir de más, básicamente, desde la carencia que estoy sintiendo. Entonces es una actualización, el eclipse de todo esto. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a complacer menos, automáticamente, o sea, si yo empiezo a ser menos libre, complacer menos, automáticamente me voy a Aries, que quiere decir que soy más auténtico. Si yo empiezo a ser menos dependiente del vínculo, menos Libra, menos dependiente de que el otro esté, menos dependiente de quedar bien, menos dependiente de mantener la relación a toda costa y de tener que agradar a toda costa, ¿sí? De poner la relación en el centro de la vida, que esto es lo que hemos visto que estamos haciendo. Si yo disminuyo esto, automáticamente me voy a Aries, me vuelvo más independiente, ¿sí? Entonces los eclipses trabajan en tándem. Este eclipse en Aries trabaja con el eclipse en Libra para equilibrar la balanza y para trabajar, equilibrar la polaridad que tú tienes en tu vida entre Libra y entre Aries. Aries es el yo y Libra es el nosotros. Y hemos visto, si las personas muy Libra, hemos visto que en la relación, en el vínculo, le ponemos un montón de energía, un montón de importancia, la ponemos al centro. Sí, como, ¿no? Si relación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se va el otro? ¿Qué pasa cuando no hay relación? ¿Qué pasa cuando hay conflicto? Entonces, si yo voy puliendo todo esto, entonces, en consecuencia de esto, de manera natural, yo puedo empezar a salir en el mundo de manera más auténtica, que es lo que me pide el eclipse de Sol en Aries. Auténtico, ya sabemos que cuesta, ¿sí? Y la configuración de este eclipse, lo tienes aquí, en la configuración ya se ve que esto va a costar muchísimo, porque está Quirón. ¿Vale? Pero auténtico le cuesta a todo el mundo. ¿Por qué nos cuesta ser auténticos? Pues porque hemos recibido 1 millón, 2 millones, 3 millones de mensajes en la infancia
donde nos han dicho todo el tiempo que así no, auténtico no vas bien, auténtico no te quieren, auténtico no te aceptan, auténtico hay conflicto, auténtico pierdes pertenencia con tu familia, con el colegio, con la clase en la que estabas en el colegio, con el grupo de amigos. Entonces, desde aquí todos hemos aprendido a falsearnos. Y justamente este es el punto que se rompe aquí con este eclipse. ¿Sí? Hay una ruptura de la máscara, hay una ruptura del personaje, hay una ruptura de la estructura que he construido. ¿Por qué? Para agradar. Y esto tiene mucho que ver con volver a aquellas partes de mí, aquellos rasgos que he reprimido, porque la construcción del personaje ha venido con acentuar algunos rasgos, que eran los rasgos premiados, y reprimir los rasgos no premiados. Entonces, para volver a la autenticidad, he de volver a rescatar los rasgos que he tenido que esconder. ¿Por qué? Porque allí está la herida que yo tengo. ¿Sí? Entonces, desde aquí, todo este movimiento, bueno, tiene que ver con soltar falsedad, soltar el deber ser. Esto todo está involucrado con el tema de Plutón saliendo de Capricornio y mostrarme cómo soy. Tocar también esas partes, permitir que los demás puedan ver aquello que hasta ahora me ha dolido, Quirón, que vieran. Entonces, es muy fuerte este movimiento de ruptura que toca el sol, que el sol también es tu imagen, cómo te ven, ¿sí? Tiene que ver con soltar la dependencia a gustar, soltar la dependencia a mantener una cierta imagen, porque esa es la imagen que gusta frente a los amigos, frente al jefe, frente a los compañeros, frente a la pareja, frente a los vecinos, frente a quien sea. Y para esto, o sea, no hace falta mirar aquí y ver que hay Quirón en Aries. Incluso sin ver esta carta, sabemos que este movimiento es potente. Este movimiento despierta miedos. Este movimiento nos pide, nos hace tocar la vulnerabilidad, la inseguridad. Sí, por eso no lo hacemos, por eso no lo hemos hecho. Sí, pero ahora con este eclipse es que este eclipse no es ni una propuesta. Este eclipse no es una propuesta. Este eclipse te coge y te lleva. El eclipse te quita de los sitios donde tú estás perdiendo el tiempo y te pone en los lugares donde tienes algo por hacer, donde tienes faena por hacer, donde tienes propósito. Y esto puede venir externo o interno, que tú te das cuenta y te alineas tú. Sí, que sientes la energía de cambio internamente, pero el eclipse es esto. Entonces, en este sentido, sí que viene con soltar, ¿sí? Y este eclipse de Sol en Aries va a pedir soltar mucho, soltar mucho. Es muy potente este eclipse. Yo he titulado este vídeo La muerte del ego, porque yo es que lo veo así, me parece tremenda este eclipse, lo que nos propone. También porque este eclipse ocurre en un momento tremendo de cambio, que no es solo este eclipse, si solo fuera este eclipse, pero es lo que está pasando alrededor, es lo que está pasando con Plutón en Acuario, que Plutón en Acuario desde enero está diciendo grado cero, ahora está en el 2 de Acuario, está diciendo que te atrevas a ser tú y dejes de falsearte por miedo a no pertenecer. Si trae el tema de la oveja negra, este Plutón en Acuario, ¿sí? Atrévete a ser la oveja negra que eres, ¿sí? Cuánto falsearse cuánto no atreverse y cuánta renuncia por miedo a perder la pertenencia al grupo, que en su día fue la familia y luego se convirtió en la clase en el colegio, en el grupo de amigos, en el equipo de trabajo, en el vecindario. Sí, cuánta falsedad por no perder pertenencia. Entonces Plutón en Acuario te dice, bueno, eres oveja negra, ¿y qué? ¿Y qué? Sal afuera como tú eres. Eso está muy fuerte, ¿sí? Y luego lo que está muy fuerte es la conjunción Júpiter con Urano, que ya en el momento del eclipse casi es partil, va a ser partil un poco más tarde, el 20 de abril, pero igualmente estamos ahí. Y aquí también son cambios radicales en Tauro. Tauro responde a Venus. Tiene que ver con valores, tiene que ver con deseos. Con Plutón en Acuario también en febrero hemos visto que estamos cambiando deseos. Estamos cambiando, Júpiter con Urano en Tauro, valores. Si hay un cambio interno que se está gestando.
Y claro, cuando yo lo voy registrando, lo voy reconociendo y me voy alineando con este cambio de valores y de deseos, si mis valores y mis deseos cambian, luego también las acciones que yo manifiesto afuera van a ser muy distintas a las acciones de antes. Sí, cuando yo alineo mis acciones al cambio interno, esas son acciones nuevas. Sí, y esto es este eclipse de Sol en Aries, ir a por acciones nuevas, pero estas acciones nuevas no vienen de la nada, vienen como resultado de un cambio interno y de alinearse con tu yo actual. Es una actualización, sí, de tu yo actual. Entonces, cuando me realineo, pues afuera pasan cosas, sí, porque se han de realinear también mis relaciones, se ha de realinear la manera de la que yo trabajo. Sí, se han de realinear mis creencias. Luego cada uno va a ver dónde en específico, en qué casa te cae el grado 19 de Aries, aunque hay que mirar todo Aries en la carta. Sí, porque aquí empieza un proceso que no es el día del eclipse, es mucho más largo. Empieza un proceso de transformación radical del área Aries de tu carta. Esa parte ya no va a ser igual, ¿vale? El último eclipse de Sol que hemos tenido en Aries, claro, es que tuvimos eclipse el año pasado, sí, en 2023, en abril, pero los nodos no estaban aún en el eje, entonces no se sintió. Ahí empezó algo ahí, este proceso empezó, pero apenas se registró, ¿sí? Pero esta sí que se va a registrar porque tiene mucha más potencia. Los nodos están ahí, ¿sí? El nodo norte está en el grado 15, está a 4 grados del Sol y de la Luna. Cuanto más cerca está el nodo norte, más fuerte se siente el impacto. Y es un eclipse de Sol total. Entonces aquí no hay dudas que nos vamos a enterar, aunque esté Mercurio retrógrado. Voy a hablar de esto en un momento. En el año pasado, en 2023, no se registró. Tenemos que volver a 2006. Sí, a marzo de 2006 para encontrar otro eclipse parecido a esto con un impacto parecido en el área Aries de la carta. Entonces puede ser útil en este momento, si te apetece, preguntarte qué te pasó en 2006, qué proceso empezó allí mirando la carta en el área Aries. ¿Vale? Ok, entonces, clima de cambio muy grande que está soportado, apoyado, reforzado por Júpiter con Urano y por Plutón en Acuario y también por este Marte con Saturno. El regente de este eclipse es Marte, lo vamos a tener en conjunción con Saturno el día del eclipse. Con el eclipse anterior hemos tenido la conjunción de Venus, que era regente de ese eclipse. Y aquí, claro, también, sí, estos tres planetas, Júpiter, Plutón y Saturno, sí, que ahora están hablando todos de lo mismo, están hablando de cambio, están hablando de actualizarte, son los tres planetas que hicieron la triple conjunción en 2020, en Capricornio, que esto fue la pandemia. ¿Sí? ¿Qué pasó allí con eso? La pandemia, ese tránsito fue un acelerador de conciencia brutal. Empezó un proceso brutal de ruptura de la estructura. Cada uno lo vivió a su manera, sí, pero hubo personas que hicieron cambios tremendos de ruptura de la estructura, como dejar el trabajo, dejar una pareja, cambiar de sitio. Sí, los cambios que se dieron allí eran cambios de Saturno, se rompieron situaciones que tenían que ver con Saturno, Capricornio, sí, con estructuras, con deber ser, con mandato. Sí, entonces ahí empezó un proceso de ruptura del deber ser que ahora con Plutón en Acuario ha continuado a lo largo de estos años y ahora con Plutón en Acuario, ¿qué pasa? Pues viene un capítulo nuevo, viene un empujón nuevo con Plutón en Acuario y con este eclipse viene otro empujón más fuerte para liberarse de la cáscara del deber ser. ¿Sí? Y este Marte con Saturno también nos habla mucho de esto. Nos habla mucho también, yo creo que todo este eclipse, por un lado, es este proceso de cambio interno y de salir afuera desde lo auténtico, de atreverme, ¿sí? Que sabemos que esto cuesta. Todo el tiempo, desde el momento en el que Plutón ha entrado en Acuario, casi todo el tiempo hemos tenido cuadraturas a Urano en Tauro y vamos a volver a tenerlas. Sí, luego tenemos Plutón que va a volver a Capricornio. Entonces, este cambio cuesta muchísimo. Las cuadraturas con Urano en Tauro son resistencias al cambio. Justamente la conjunción Júpiter con Urano viene para romper esta resistencia al cambio, para generar aquí un cambio radical, porque no querer cambiar te mantiene en un sitio chiquito. Y este proceso de cambio cuesta,
encuentra mucha resistencia, y esto lo hemos visto, lo hemos experimentado, posiblemente nos haya pasado a nosotros también, sí que da vértigo. Y por un lado, este eclipse es un momento más, pero un momento muy fuerte, muy contundente, porque va a impactar, repito, el sol, la identidad. Algunos lo van a ver como crisis. Esto puede ser una gran crisis si tú te resistes. Si tú te resistes al cambio, a lo que va a venir. Es una oportunidad en realidad, pero puede traer su cosa a causa del apego que le tenemos a no cambiar. Y por el otro lado, yo lo veo también con este Mercurio retrógrado que está dialogando ya con Plutón, sí, con este Marte con Saturno, sí, lo veo también como un momento de evaluación. Sí, un momento en el que voy repasando Mercurio retrógrado, dialogando con Plutón también, voy repasando Aries, mis deseos, los deseos del momento, voy repasando si están actualizados o no están actualizados, si son deseos del alma o deseos del ego. Si aquí estamos con un proceso de ruptura de estructuras del ego, entonces ha de emerger un nuevo yo, un yo que está más alineado con el alma, entonces también deseos alineados con el alma. Y entonces aquí puede haber una revisión, una reevaluación del camino que hemos estado haciendo desde 2020 con la triple conjunción hasta aquí. ¿Qué es lo que soñábamos? ¿Qué es lo que hemos manifestado de lo que soñábamos? ¿Qué es lo que tenemos que soltar aún? ¿Cuál es el nivel de deber ser? Si de deseos que están vinculados al deber ser, Marte con Saturno en Piscis, finales que tenemos que soltar. Entonces, puede ser un momento de grandes finales también con este Marte con Saturno en Piscis, esta configuración. Pero son finales que están vinculados con aquello que realmente ya no está alineado, con aquello que realmente venía de la estructura. Sí, deseos del alma y deseos del ego. Y, claro, en este proceso, esta configuración nos lo muestra muy claro que esta alineación, este cambio, esta transformación de la identidad que nos pide este eclipse duele un montón porque está Quirón involucrado, ¿sí? Y Quirón es la herida que duele, ¿sí? Cuando está Quirón, duele. No, hay otros puntos de la carta que cuando se repasan crean tensión, crean conflicto, pero Quirón es que duele. Quirón duele muchísimo porque Quirón es la herida básica. Entonces, tenemos Quirón en Aries. Las personas que tienen Quirón en Aries en su carta, bueno, van a ver cómo se va reactivando su miedo básico, ¿sí? El tema que tienen con Aries, que es una gran inseguridad hacia la acción, luego va a depender de la casa en la que caiga la carta, también todo un tema con tomar decisiones, valentía, tomar riesgos. Este eclipse pide valentía, este eclipse pide coraje, pide alinearte con tu corazón, sí, con el core, y cuando estás alineado con el corazón puedes tener valentía. Sí, valentía no la tienes porque estás alineado con otra cosa, no estás alineado contigo. Sí, cuando estás alineado contigo te viene. Entonces, este eclipse nos pide esto. Para las personas que tengan Quirón en Aries en su carta, yo este eclipse lo veo como un renacimiento, ¿sí? Es el chance de sanación, pero aunque tú no tengas Quirón en Aries en tu carta, Quirón aquí está partir al Sol en el grado 19, entonces es el punto dominante, digamos, el punto más importante de esta configuración, y aquí nos dice que esto nos va a doler. Esta transformación, esta ruptura del ego, esta muerte del ego, obviamente, nos va a doler, porque nos va a pedir tocar donde nos duele. ¿Sí? Nos va a pedir atravesarlo, porque aquí esta configuración está diciendo alto y claro que hemos de atravesarlo. Entonces, esto es algo que no se activa el 8 de abril, ya está activo. Si yo ya en consulta, por ejemplo, y también en mi vida privada, he visto que ya está muy activa la inseguridad en los temas vinculares, por ejemplo, o en otros temas también, sí, pero con el otro eclipse iba mucho de temas vinculares. La inseguridad que despierta Quirón, justamente. Hay algo nuevo, hay algo muy nuevo que yo quiero hacer, quiero ir a por eso, pero me toca Quirón, me toca el dolor. Sí, esto me frena. Entonces, desde aquí, el eclipse nos dice, esto no te ha de frenar. La inseguridad la vas a sanar solamente cruzándola y además has de sentirla. Para sanar la herida, hemos de sentirla. Entonces, este eclipse nos pide tocar ese dolor. Cuando toco ese dolor,
puedo cruzarlo. ¿Sí? Aquí hay un puente que cruzar. Este eclipse es un portal para ir a otro nivel del videojuego, ¿sí? Para ir a jugar la vida, ¿sí? Lo que me ha tocado en esta vida, ir a jugarlo de otra manera, ¿sí? Jugándome a mí misma de otra manera allá afuera, ¿sí? Pero para poder llegar a eso, hemos de cruzar el dolor de Quirón. Y viene con esto. Pero es un gran chance de sanación, sobre todo para las personas que tengan Quirón en Aries. Lo veo tremendo. Y desde aquí, bueno, en la configuración también tenemos Mercurio dialogando con Plutón. Esta es una cuadratura amplia, fuera de signo, porque Mercurio está en Aries, en el grado 24. Pero bueno, está, ¿sí? Está. Entonces, aquí también refuerza esto que estaba diciendo antes, de este punto de ir revisando mis deseos, revisándome en Aries, revisándome y comprendiendo qué es aquello que he de desechar ya. Si hay deseos que ya los tengo que desechar. Esto puede costar muchísimo, porque en 3D esta configuración con Marte, con Saturno y toda esta energía de Aries que tenemos, que también tenemos Venus en Aries, ojo, que Venus ya no está en Piscis, toda esta configuración en 3D es un montón de gente enfadándose, frustrándose porque no puede obtener lo que quiere ya. Si tú eres muy ariano, eres muy impulsivo, eres muy deseante, quieres esto y lo quieres ahora, pues esta es una configuración entre Mercurio retrógrado y Marte con Saturno que se puede sentir como una gran frustración, como lo que quiero no lo puedo obtener. Sí, aquí habrá que ver la vida que está diciendo, ¿vale? Para las personas muy impulsivas, yo creo que esta configuración va bien porque te puede frenar de lanzarte donde no te has de lanzar, donde has de pensar más. Sí, porque Mercurio retrógrado aquí nos puede ayudar muchísimo. Voy a venir a esto en un momento para explicar también cómo veo este Mercurio retrógrado en este eclipse. Sí, entonces, si eres muy impulsivo, te vas a ver, claro, el mecanismo de la impulsividad que te pasa con el deseo. Sí, porque capricho y deseo son dos cosas muy distintas, ¿sí? Y aquí se trata de soltar deseos. Sí, soltar deseos para poder hacer la transformación, porque hay deseos que ya no corresponden, hay deseos que ya no tocan, hay deseos que son del deber ser o deseos que son infantiles, o sea, infantiles en el sentido de vinculados desde la carencia, desde la petición infantil. Entonces se puede sentir como mucha frustración y aquí para algunas personas puede haber el aprendizaje de tener que sostener la molestia de que aquello que yo quiero, que lo quiero ya no lo voy a tener. Este Aries a toda costa, pero también se puede vivir de otra manera internamente y sentir que este Marte con Saturno no me está limitando, sino que en realidad me está poniendo la mente clara sobre con esto me puedo comprometer, con esto no me puedo comprometer, esto lo suelto, esto lo guardo. Que aquí hay un compromiso con estas conjunciones con Saturno que se está haciendo en el área Piscis de tu carta, que es un compromiso desde la realidad y que trae finales también porque hay situaciones que no están alineadas porque estaban basadas en fantasías o en mandatos. Entonces, desde aquí, Mercurio retrógrado nos puede ayudar porque, claro, Mercurio retrógrado nos va a llevar, está retrogradando en la misma zona del eclipse, en el mismo signo, en Aries. Entonces con Mercurio retrógrado retrogradamos a partir del 1 de abril, pero empieza antes porque ha ido en sombra preretrógrada ya antes. Retrogradamos sobre qué, sobre nuestros deseos, sobre Aries. Entonces esto puede parecer una paradoja, ¿no? Como que los astros, la vida, Dios nos han puesto Mercurio retrógrado en el momento en el que yo he de aclararme sobre lo que yo quiero, nos ponen Mercurio retrógrado para tener dudas sobre lo que yo quiero. Sí, pero yo no lo veo así y creo que este Mercurio retrógrado nos ayuda en el proceso del eclipse porque en esta retrogradación Mercurio retrógrado toca 3 veces Quirón, nodo norte, con el punto del eclipse. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no tenemos toda la información para comprender lo que está pasando en este momento, porque lo que está pasando en este momento es tan nuevo, ¿sí? Que es tan nuevo que hay mucha resistencia a comprenderlo, hay mucha resistencia a comprender que esto está ocurriendo de verdad, que esto va a ser así. Entonces, desde aquí, el proceso de retrogradación de Mercurio retrógrado, con los 3 toques que va a dar a Quirón, comprensión de la herida y el nodo norte,
¿sí? Y el punto del eclipse, comprensión sobre de qué va este eclipse para mí, comprensión sobre a dónde me quiere llevar este eclipse. Si no tengo toda la información, he de hacer este proceso para poderlo integrar mejor, porque si no, todo de golpe, a lo mejor no puedo. Sí, entonces puede ser que este Mercurio retrógrado realmente lo estemos necesitando, sí, para integrar mejor este proceso de cambio, de manera que nos vaya llegando de una manera más amable. Entonces, en este proceso de retrogradación, esto se acaba el 25 de abril. Entonces, aquí con esta configuración, digamos, el 8 de abril seguramente no es un día para lanzarse con la acción contundente en tu vida. Bueno, lo puedes hacer, si lo has pensado muy bien, puedes hacerlo, pero la energía está muy, muy fuerte aquí, con mucha energía de Aries, con el sol que eclipsa, no vamos a ver claro ese día seguramente. Entonces, si estás confundido, ¿sí? Y no te llega clara la información, hay que esperar el proceso de retrogradación de Mercurio que acaba el 25 de abril. También el 20 de abril Venus va a pasar por el grado del eclipse, entonces va a activar el eclipse Venus, ¿no? Aquello que yo quiero, temas vinculares, temas de deseo. Y luego el 25 de mayo me parece que pasa Marte. Marte son las acciones, entonces veo más probable que las acciones ocurran en ese momento, en la segunda mitad de mayo. Sí, pero este proceso igualmente empieza ahora. Y repito, no hace falta entenderlo ahora o entenderlo todo ahora, entrar en esa exigencia, no importa, pero sí que creo que está bueno saber que está empezando un proceso de transformación con tu identidad, de ir hacia lo nuevo, de ir hacia lo auténtico y poder ser receptivo, de ir alineándose con eso, ¿sí? Porque en realidad los planetas no nos fuerzan, o sea, fuerzan el ego sí que lo fuerzan, pero el alma no, ¿sí? Entonces el eclipse es una sintonización del alma, ¿sí? O sea, es una sintonización tuya con el destino de tu alma, que no es el destino del ego. Entonces estamos con esto, estamos en este proceso y 2024 es un año con mucha propuesta de cambio, aunque es un año un poco de ida y venida porque Plutón va a volver a retrogradar, entonces no hemos acabado de matar la estructura, sí, o el nivel de estructura que vamos a poder matar, digamos, con este ciclo de Plutón en Capricornio, porque no es que acaba la estructura, acaba un nivel de estructura, de la misma manera que con este eclipse no es que cambia el yo radical, si hay un nivel del yo que muere, aquí hay algo que tiene que ver con soltar, aquí hay algo que también es plutoniano, para poder llegar a eh, un nivel del yo más auténtico, pero siempre es un nivel, ¿sí? Es el nivel que uno puede tomar en esta vida, según el destino que tiene. Y bueno, aquí vamos, te leo en comentarios. Feliz eclipse.